Oli, ¿qué tal? Hola, Buenas noches, profe. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué suerte. Hoy sí, ya vamos a dar sobre las altas capacidades. Qué bueno, profe. Re emocionada, sí, yo. Ahí ya le avisé a la profe, ya le mandé el enlace para que se nos una en unos minutos. Dale, profe, vamos a esperar. Dale. Oli, Oli, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pensé que Muy no se me bien. veía, se me ve, ¿verdad? Sí, ahora sí que se ve. ¿Qué tal? Bien. Te voy a dar el control para que vos puedas compartir también. Bueno, Ay, súper. todavía no me salió. ¿Puedo compartir? ¿Puedo intentar compartir Sí, igualmente? dale, me avisas. Dale. Mm, mm, mm. ¿Este será? Permitir. ¿Me avisa si sale algo? Sí, ahí se ve. ¿Se ve las pestañas o solo el que dice Launch Meeting? ¿Se ve ya altas capacidades? Ahora sí se ve el de alta capacidad. Eh, Bien. Bueno, Vamos a esperar hasta hay 5 por ahí porque suelen todavía tardar no un está. chiquitito. Bueno, O, ¿qué te iba a decir? Ellos así 50 ya les dejo salir porque tienen otra clase así a las 8 justito, entonces ahí se bueno, están sí, sí, uniendo sí. más. No hay problema. Traté de Pero hacer lo más sintético posible, aunque el poder de síntesis no es mi palo. Así que voy a tratar de ser mindful del tiempo. dale. No, recuesta, en serio. Yo siento que me falta toda la hora con esta una horita nomás. Y hora cátedra, ese es el tema. Totalmente. Pero sí, ahí ya se están uniendo los demás. Hola, chicas. Bienvenidas. Bueno, yo te hice la re propaganda del Rey Hypes, así que ahí ya te están saludando en el chat. Hola, Eh, no veo. A ver. Hola, hola. bueno, Noche. ¿cómo Un están? gusto. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Lista para escuchar. Me encanta. Cuando digas, Nati. Dale. Una breve presentación te hago y ya. Bueno, en honor al tiempo, chicas, ya vamos a empezar nomás.
Le tenemos acá como invitada a la Magíster Mauri Montaño. Yo les hablé muchísimo de vos acá en las clases, porque hace unas cuantas semanas ya era así, que tenemos que ver altas capacidades, porque como te había comentado, la parte de la excepcionalidad, la inteligencia, se conoce más hacia lo que es lo todo lo que es así el retraso, retardo y eso, pero los materiales que tenemos no están súper actualizados, entonces muy poco hablan de las altas capacidades, es más, todavía le llamaba superdotados, ¿verdad? Entonces quería traerla a una experta en el área, así para que les dé un breve pantallazo de lo que es el área de las altas capacidades en sí, y que conozcan más de lo que es esto, cómo son los diagnósticos, cómo vos trabajás en el centro con los chicos y con la familia y todo eso. Entonces, adelante, profe, chicos, preguntitas que tengan, le pueden poner en el chat, ¿sí? Y yo cada tanto voy a hacer captura de pantalla porque tengo que entregar un informe a la dirección, sí, así que si quieren prender sus cámaras o no, no hay problema, sí. Todo tuyo el micrófono, Mau. Bueno, muchas gracias. Para no dar tanto preámbulo, porque sé que tenemos poquito tiempo, quiero entrar en el tema. Dijiste bien algo, Nati, que es con lo que quiero arrancar luego, de que le llamaban superdotación. Yo suelo usar muchos memes porque son enganches, ¿verdad? Y más todavía si es que es online. Y para mí y para muchas personas que trabajan en el campo, la primera vez que nos encontramos con el concepto fue a través del término superdotación. De hecho, en Paraguay específicamente teníamos la primera ley que se hizo a finales del siglo XX, dentro de lo que es la ley de educación inclusiva, hablaban de superdotación como una definición escueta, una línea, pero más adelante, en el 2013, ya se acuñó, o sea, ya se cambió y se empezó a hablar de altas capacidades. ¿Por qué hablamos de altas capacidades y no de superdotación? Nosotros, o sea, dentro del campo de la psicología, le damos mucha importancia, y también dentro de la educación, le damos mucha importancia al lenguaje, porque el lenguaje va formando cómo nosotros percibimos el mundo, ¿verdad? Y va formando nuestros esquemas cognitivos, nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros hablamos de gente que es súper dotada, es como que estuviésemos hablando de gente que son súper genias, de que son unos Einsteins, de que ni siquiera Einstein sacaba dos, tres, vieron la famosa libreta que se suele compartir en internet, de que él tenía bajas notas y era un genio. Bueno, no existe esa figura de persona que tiene la vida resuelta, que viene al mundo con superdotación y le va bien en todo y es un superhumano, un superhombre. No existe. Y además eso no solo por una cuestión de mala concepción y de corregir, sino también porque mismo a las personas con altas capacidades no les hace bien que exista ese tipo de concepción hacia ellos. ¿Por qué? Porque entonces no tengo permiso para fallar, entonces no tengo permiso para no ser perfecto, entonces no tengo permiso para ser humano, porque se supone que soy un superhumano, ¿verdad? Entonces, arrancamos primero con por qué altas capacidades y por qué en plural, ¿verdad? ¿Por qué altas capacidades y no alta capacidad? Porque justamente la inteligencia, todos tenemos, todos los seres humanos, porque somos de la especie Homo sapiens, desarrollamos inteligencia. Al resolver problemas, todos tenemos la capacidad de ser inteligentes y esa inteligencia la medimos en una escala, como en todas las escalas de medición de atributos humanos, que va de 0 a 100, ¿verdad? 0 a 100 en términos de proporciones, ¿verdad? Después está el coeficiente intelectual. Pero digo, no existe una sola forma de inteligencia, no existe una sola forma de talento, ni siquiera existe un solo espectro de talentos. Altas capacidades en plural viene a abrazar el sentido de la diversidad que abriga esta neurodivergencia, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de altas capacidades, no estamos hablando de la mayoría de la población, estamos hablando de una minoría que tiene un perfil cognitivo muy particular y muy diferente al de las personas que son neurotípicas. Entonces, por eso las personas con altas capacidades
son consideradas neurodivergentes. Como bien decía Nati, muchas veces en la curva, en la campana de Gauss, se centra más los estudios, las políticas, las conversaciones, incluso la conciencia de la existencia de personas que están por debajo del promedio, que necesitan apoyo, que necesitan visibilidad, es cierto, pero no les toca la misma suerte a las personas que están por encima del promedio, porque no parece ser una causa que despierte mucha sensibilidad, justamente porque no se conoce casi sobre los desafíos, las dificultades, las particularidades de una persona con altas capacidades. Es como si fuese que te digan, ay, pobrecito, haga más inteligente, pobrecito. Hay que hacerle caso porque sabe muchas cosas, ¿verdad? Nadie tiene mucha compasión por los nerds. Entonces, les preparé una listita de características que se condensan en en una lista mucho más larga, pero que si tuviésemos que hacer como una suerte de Big Seven, ¿no? Big Five, de características o de rasgos típicos de personas con altas capacidades, se deslinda de esta manera. O sea, podría ser que existan personas con altas capacidades que no sean perfeccionistas, que no sean muy creativas, etcétera. Puede pasar. Esto representa a la mayoría de las personas con altas capacidades. Pero no es una lista de chequeo, no es que si alguien no llena uno de estos criterios o si llena 4 de 7 tiene, no, es simplemente una lista de características que son observacionales, ¿verdad? En primer lugar, típicamente las personas con altas capacidades son personas con alta sensibilidad, alta empatía, yo diría que casi empatitis, porque estas personas tienden a entender el mundo de forma más rigurosa, más amplia, más compleja desde una edad muy temprana. Por eso es que cuando a los chiquititos con altas capacidades, eh, por ejemplo, cuando ellos abren conversaciones difíciles, como una de las preguntas más típicas que les suele abrir los ojos a sus compañeritos o a sus papás o a sus profes, es cuando un chiquito, por ejemplo, de 3, 4 años, pregunta sobre la muerte. Esa conciencia de que la vida termina, de que existe la mortalidad. Fíjense que si nosotros repasamos acá entre los presentes, probablemente la infancia fue la etapa más feliz de nuestras vidas, por lo menos para la mayoría suele ser así, porque no había problemas, porque no había trabajo, porque no había responsabilidades, todo daba gusto y yo no era consciente de la muerte, ¿verdad? Los chicos con altas capacidades muy temprano empiezan a notar cosas que recién de adolescentes o de adultos solemos integrar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que yo, al comprender el mundo de forma más acelerada y más compleja, yo puedo racionalizar si alguien me explica con lógica qué es la muerte. Ahora, ¿cómo yo manejo eso emocionalmente? Es muy diferente. Yo puedo entender la muerte como una persona de 12 años teniendo 4, pero voy a seguir sintiéndome con la angustia de una persona de 4. Eso es lo que se llama disincronía o asincronía, que es en la medida en que me voy a toda velocidad y soy un atleta racional, soy una persona con amplia capacidad intelectual y voy observando y entendiendo el mundo y soy súper curioso y quiero saber más, en la medida en que yo desarrollo esto, emocionalmente me voy quedando para atrás. No porque esto tenga una causa natural, no porque todos los cerebros con altas capacidades sí o sí son asincrónicos o disincrónicos, sino porque el mundo no es muy consciente sobre esta minoría de personas, entonces no navega las emociones, no tiene un lenguaje para navegar esas emociones con los chicos. Mucho tiempo después, más o menos en la preadolescencia, si es que tenemos suerte, recién empiezan a pillar las consecuencias de no haber tratado de calibrar esos dos bracitos, de no haber tratado de que se encuentren esos dos bracitos, y ahí recién empieza
el proceso de identificación, de apoyo y tal. Pero lastimosamente todavía es un patrón que en edades tempranas las emociones se desborden. Y es una realidad también que muchas veces se llega a la adolescencia, incluso a la adultez mayor sin un diagnóstico y con esa disincronía recontramarcada. ¿Y con qué cosa? Con un talento muy grande para la compensación, para el disimular lo mucho que a mí me cuesta emocionalmente todas las cosas que sé o todas las cosas que me desafían eh, y que forman parte de mi esquema de conocimientos, como por ejemplo, yo puedo tener una capacidad de visualizar muchísimo muy adelante las cosas y si yo no manejo bien eso, se convierte en ansiedad, ¿verdad? Y más todavía si soy una persona con una capacidad muy grande para ver muy adelante, que no es futurología nomás descabellada, es futurología basada en evidencias, pues yo puedo ir notando y puedo hacer predicciones correctas de pensamiento catastróficos, pero no en mi beneficio, sino en detrimento de mi salud mental. Entonces, la sensibilidad y la empatía son atributos que cuando son bien manejados desembocan en los comportamientos más interesantes, o sea, por ejemplo, iniciativas ingeniosas de apoyo a causas y tal, ¿ya? Perfeccionismo es muy común, es toda una línea de investigación dentro del área de las altas capacidades, porque la mayoría de las personas reciben una presión social. El perfeccionismo es aprendido. Y reciben una presión social desde temprano de, vos tenés que ser un chico todo 5, a vos te tiene que ir todo bien en la vida, ¿verdad? Muchas personas con altas capacidades tienen recuerdos de que de chiquitos todo hacían fácil. Aprendieron a caminar antes de tiempo, aprendieron a hablar antes de tiempo, aprendieron a sumar, a leer antes de tiempo. Entonces se desarrollaron súper rápido. Y cuando empezaron a encontrar desafíos, que son súper importantes los desafíos, nos dice Piaget, ¿verdad? Porque sin eso no podemos crecer. Y cuando empiezan a notar desafíos y a notarse humanos, les es súper incómodo. Porque ¿cómo puede ser que yo no me di cuenta enseguida? ¿Cómo puede ser que yo no resolví enseguida? ¿Cómo puede ser que me tomó tiempo? ¿Cómo puede ser que no pueda todavía con esto? Y eso es algo que si no se acompaña enseguida se convierte muchas veces en burnout, en adultos con burnout, en adultos con una necesidad de sobrelogro, no de logro nomás, de sobrelogro, en una incapacidad para sentir satisfacción por las cosas por los logros, por más grandes que sean. Y en esa sensación de Sísifo, de nunca llego, nunca llego, nunca llego. Insatisfacción general es lo que trae el perfeccionismo cuando el perfeccionismo es negativo. Lo que nosotros tratamos de hacer desde la terapia y desde la psicoeducación es tratar de llevarle ese perfeccionismo hacia un lugar saludable y decirles, trata de hacer lo mejor que te salga, lo mejor posible. Eso es humano. Lo perfecto no existe, ¿verdad? Y creatividad. Creatividad, pueden haber personas con altas capacidades sin perfil creativo, que son personas, por ejemplo, muy buenas para trabajos quizás más rutinarios, más estructurados, que no necesitan tantas alternativas, que necesitan así pensar de una manera específica, no sé, si trabajan en informática, pero no en diseño informático, etcétera. Pueden haber. Pero es una característica típica que sí sean personas creativas, que sean personas con un pensamiento divergente, con una capacidad de ir más allá, de pensar por fuera de la caja y de ver, por ejemplo, un caso recontra típico es un profe escribe en la pizarra un problema y la persona con altas capacidades no sigue el procedimiento que pidió el profe, sigue su propio procedimiento que no sabe cómo explicar, pero llegó a la respuesta correcta, pero no sabe cómo explicarte, ¿verdad? Porque pensó tan rápido que no pudo hacerle seguimiento a sus pensamientos, o quizás no pensó rápido, y es consciente del procedimiento, pero es súper diferente al que puso el docente. Entonces muchas veces chocan con los sistemas educativos que son un poco más
cuadrados que tienen una forma rígida de hacer las cosas, porque son bastante alternativos en todo, ¿verdad? Y también son personas con una curiosidad súper intensa, con una sed de aprendizaje y de conocimiento que no cesa ni siquiera en las en las etapas finales de la vida. O sea, la curiosidad, las personas, si ustedes piensan, no sé, en Borges, piensan en escritores famosos o eruditos famosos, nunca se jubilaron, nunca pararon de producir, no por una ansiedad de querer ser o de querer hacer o una necesidad económica, sino porque no pueden existir en este mundo sin curiosear, ¿verdad? Es una característica muy marcada. Son personas también con una capacidad para el hiperfoco, el famoso in the zone, entrar en la zona, ¿verdad? Este es un estado alterado de conciencia donde no sentimos necesidades fisiológicas, no percibimos lo que pasa alrededor, estamos absortos en lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy dando esta clase, ya no me di cuenta que pasaron casi 20 minutos y no pasé de la segunda diapositiva, ¿verdad? Como que mucha inspiración, mucha conexión con lo que se está haciendo, hiperfoco. Incluso las personas con altas capacidades que tienen TDAH o TDA pueden llegar a este hiperfoco. De hecho, es una de las características del TDAH, pero muy marcado en altas capacidades. Y también personas con autismo, es súper típico el hiperfoco. Y todo esto puede suceder en un cerebro con o sin esas neurodivergencias, pero con altas capacidades. Porque esa curiosidad intensa, ese nivel de sensibilidad, esa atención al detalle, hace que se facilite mucho el proceso de conexión entre el interés que siento por un tema y mi desempeño y mi atención y mi concentración y mi memoria pegadas a ese tema. Por eso también es que son aprendices que dependen, pero dependen muchísimo del nivel de interés. Si no se despierta el interés o si no se toca la fibra de interés y no se identifica, esos son chicos que pueden prácticamente o ser chicos problema, que nunca pillás que tienen altas capacidades porque están haciendo quilombo en la clase porque no le interesa lo que les querés enseñar o cómo le querés enseñar, ¿verdad? O pueden ser chicos planta, que no participan, que no dicen nada, que rinden re bien porque pillaron la forma de memorizar un día antes, tienen una recapacidad de memorizar un día antes, ¿verdad? O pueden ser chicos muy discutidores, muy de ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? No, 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 para ponerte nervioso, nerviosa, porque se dan cuenta de que no estás llegando, ¿verdad? O pueden ser chicos que no se van al colegio, no quieren saber nada y pueden aplazarse o pueden dejar, pueden tener deserción, sobre todo si son del área rural, ¿verdad? Donde está un poco más normalizado desertar. Entonces, todos estos problemas, o sea, todos estos son matices también dentro de estas características que les voy dando, para que piensen un poco en esa diferencia entre superdotación y altas capacidades, ¿verdad? La superdotación a veces te hace pensar que no necesitas un sistema que te vea y te apoye. Las altas capacidades son una propuesta de mirar la diversidad de presentaciones, incluso las menos obvias, incluso las que parecen una antítesis de lo que es la alta capacidad, ¿verdad? Em, el pensamiento abstracto es uno de los fuertes, típicamente, de las personas con altas capacidades. Sabemos que el pensamiento abstracto tiene que ver con la capacidad de producir ideas, conectar ideas, ¿verdad? Y de tratar de incorporar aquello que no necesariamente corresponde al mundo material, aquello que es súper filosófico, aquello que me hace querer ver en profundidad hasta el último detalle un tema. Muchas veces, por ejemplo, tienen problemas estos chicos porque el profe puede explicar, por ejemplo, una operación, puede explicar una operación de álgebra, supongamos. Y
la persona con altas capacidades entendió, pero no entendió en profundidad. Entendió, esta es la fórmula que hay que hacer, esto es lo que hay que seguir. Operativamente yo ya sé que tengo que hacer todo esto para llegar a tal cosa. Ya entendí eso, pero ¿por qué? ¿Por qué existe? ¿Qué decían los griegos? ¿Cómo desarrollaron esto? ¿Con qué se conecta con la realidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son bastante filosóficos. Una forma más rápida de entender pensamiento abstracto, son bastante filosóficos, quieren ir a lo profundo, no les gusta lo sencillo y lo simple. Y su percepción de la realidad es detallada. O sea, ven todos los recovecos y eso no solo en el campo de lo académico, en todo, en las relaciones. Son chicos que rapidísimo se van a dar cuenta si sus papás están peleados o si hay un problema en la casa, aunque se quiera ocultar con todos los talentos posibles. Son chicos con la percepción muy agudizada y la capacidad de generar hipótesis, resolver problemas y hacer futurología. Por eso necesitan muchísimo apoyo emocional, ¿verdad? Y educativo. Y les puse abajito, cada persona con altas capacidades es única, pero es probable que presente una combinación diferente de estas y otras características. Como una cuestión estadística, ¿ya? Como una cuestión de prevalencia y de tipicidad. Leo que alguien dice, mi hijo se hizo los test de Raven general y avanzado y salió percentiles altos. Él, si no alcanzó lo que desea, si no alcanza lo que desea, se vuelve triste. Sí, el perfeccionismo, la autoexigencia y los test de Raven miden pensamiento abstracto. Y el Raven es el mejor test que tenemos hasta ahora en Paraguay para medir altas capacidades de manera masiva y de forma rápida, digamos, porque nosotros los paraguayos pensamos a través de imágenes más que a través de palabras. También a través de palabras, pero más a través de imágenes. Entonces, la identificación de patrones que nos exige el Raven, el general y el avanzado, es muy útil para identificar rápido, ¿verdad? Y sí, es una de las características, es parte del perfeccionismo concretamente, ¿verdad? Pero bueno, pero a corta edad, eso mejor todavía pillar pronto como para ir abordando, ¿verdad? Y les puse también en pantalla como para bajar a tierra que personas con altas capacidades, entre comillas, atípicas, que nosotros quizás no pensemos enseguida, ah, este tiene altas capacidades. Porque podemos pensar Elon Musk, podemos pensar, qué sé yo, estos grandes personajes que son genios de como esto, la tecnología, la astronomía, la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Escritores, lo primero que se nos viene es, lo primero, ¿verdad? Porque así nos enseñaron a entenderle a las personas con altas capacidades. Pero las personas con altas capacidades pueden ser artistas pop, pueden ser personas dedicadas al deporte. ¿Por qué? Porque la inteligencia no es solamente académica. O sea, la inteligencia tiene diferentes componentes. Entre ellos está la inteligencia, o sea, el percentil que tiene que ver con lo visoespacial. Típicamente las personas que tienen alto nivel visoespacial son muy buenas para los deportes o dentro del arte puede ser para diseño, o si son personas que se dedican al arte dentro de la danza o se dedican al arte dentro de la arquitectura. O sea, esa capacidad visoespacial tiene muchos lugares donde desarrollarse en el mundo del conocimiento humano. Y eso es altas capacidades también, ¿verdad? Altas capacidades no es la persona con los lentes y los libros bajo el brazo. Puede ser, pero no es esa la persona. Si nosotros pensamos en altas capacidades, la mejor forma de entender es, pensamos que es una huella dactilar, ¿verdad? Ninguna huella es similar a la otra. No hay un Messi, o sea, Messi, por ejemplo, es súper diferente a, ¿cómo se llama cómo se llama? Era Ronaldo, perdón, no soy muy futbolista, pero el otro, no es similar, los dos son súper mega talentosos y la gente les quiere medir por cantidad de logros, ¿verdad? Pero la capacidad no siempre se va a reflejar en el producto. Entonces, lo que sí sabemos son dos personas claramente con altas capacidades visoespaciales, ¿verdad? Altísimo nivel de disciplina, altísimo nivel de perfeccionismo, con personalidades recontra diferentes, ¿verdad?
Entonces tenemos ahí un perfil muy fácil, muy a mano para comparar. Lady Gaga y Shakira, dos personas súper diferentes. A Shakira le interesa mucho la filosofía, a Shakira le interesa mucho, tiene una inteligencia verbal súper alta, ¿verdad? Y una sensibilidad y una empatía que te puede hacer temas que te van a hacer pensar y te van a hacer empatizar como temas que le van a reventar a su ex. Y esa va a ser su forma de canalizar y procesar sus emociones a través del arte. Una manera, pero súper, súper interesante, sin, o sea, lo que los psicoanalistas llaman sublimar, ¿verdad? Entonces, son altas capacidades. También hay que decir historias de éxito de personas con altas capacidades, ¿verdad? Luego tenemos otras personas con altas capacidades que no la contaron, sobre todo en épocas de siglo XIX, siglo XX, que muchas personas que cometieron suicidio, muchas personas que no fueron apoyadas, que no fueron identificadas, que desarrollaron su trabajo intelectual sin apoyo económico, sin apoyo del sistema, y que se murieron escribiendo la última fórmula que se les ocurrió para que después, 30 años más adelante, la gente que ya entendió lo que quisieron decir se pueda beneficiar de ese aporte científico. Entonces, hay casos y casos, ¿verdad? Pero sí son personas que están ahí, o sea, no son seres extraños. Y en Paraguay hay muchos, eso quiero decir, y uno de ellos puede ser también el hijo de la persona que escribió en el chat, ¿verdad? Más cerca todavía el ejemplo. Algunos desafíos para las altas capacidades. Sistema académico es rígido, y esto no solo en Paraguay, en la mayoría de los países, incluso en el país que empezó todo esto, que acuñó el término, que desarrolló, de donde nosotros leemos los manuales, que es Estados Unidos. Incluso ahí existen, creo que, 6 o 7 estados nomás que tienen legislaciones sobre altas capacidades y no se entienden entre ellos, y es todo un yaboray recibir apoyo y ser entendido, ¿verdad? El sistema académico en general es muy rígido, pero en Latinoamérica es bastante más difícil todavía, porque ni siquiera pensamos que el latino puede ser inteligente. Ni siquiera pensamos que estas personas son parte y están a nuestro alrededor. Y muchísimo menos vamos a pensar que estas personas son las que nos limpian los vidrios o son las que están ahí en el fondo del campo. No pensamos enseguida en ello cuando empezamos en altas capacidades. Y ahí hay personas con altas capacidades súper truncadas. Entonces, me da todo piría hablar de eso porque es la parte que más me conecta con esto, ¿verdad? Estas personas existen y el sistema es una de las limitaciones, uno de los desafíos, ¿verdad? No quiere decir que es una sentencia, pero hay que ser conscientes que es difícil para poder navegar y desarrollar estrategias alrededor de eso, ¿verdad? Hay muchas estrategias para operar al costado del sistema, para que puedan sobrevivir y respirar, sacar la cabeza y respirar, incluso cuando no podemos solucionarles el mundo, ¿verdad? Los mitos que les voy a mostrar ahora rápidamente. Y la disincronía, que ya saben que tiene que ver con este nivel desparejo de desarrollo intelectual y emocional, ¿verdad? Que depende de qué, del ambiente, no es que ellos vienen ya así, disincrónicos. Mito, todos tenemos algún tipo de alta capacidad. Qué rabia me da cuando la gente dice eso. Mucha gente que cuando empezamos a hablar de alta capacidad me dice, bueno, pero yo creo, sobre todo los recién diagnosticados que están en negación, que la mayoría son mujeres, que no creen, dicen, no, pero la verdad que no, yo pienso que alta capacidad es tal cosa, y siempre sus ejemplos son varones, ¿verdad? Em, También hay varones que no creen tener y después pillan, pero la mayoría de las veces me tocó encontrar en el consultorio y también en el día a día con amigas, ¿verdad? Mira, vos tenés alta capacidad, no, pues yo creo que todos tenemos algún tipo. Ese es un mito. La realidad es que todos tenemos talentos, eso sí, todos tenemos talentos. No existe un ser humano que no sea bueno en algo tengo que ser bueno, ¿verdad? En algo desarrollé alguna habilidad. Pero altas capacidades es otra cosa. O sea, estamos hablando de una persona con una habilidad por encima del promedio. Acá en Paraguay, 118, 119 es el nivel de, entre comillas, entrada numérico estadístico para hablar del coeficiente intelectual.
Obviamente no somos un número, pero no podemos prescindir tampoco del coeficiente intelectual, ¿verdad? Ahora miramos coeficiente intelectual como dato cuantitativo súper importante de corte, pero también miramos datos cualitativos, la historia, la personalidad, etcétera, lo que le hace hablar al número, ¿verdad? Y ya no usamos 118, 119 como acá se terminó. 118, 119 es el índice general, ¿verdad? Si yo miro general y me da 118, 119, pero en verbal tiene 140, tiene un nivel muy, muy profundo de altas capacidades ahí. Y yo no puedo mirarle solamente por su general, ¿verdad? Yo tengo que mirar lo que está más alto, lo que está en el medio, lo que está bajito y el general, obvio, pero hoy en día la mirada es más quirúrgica. Entonces, todos tenemos talentos, pero las personas con altas capacidades son una minoría que está muy arriba, no es lo mismo, ¿ya? Otro mito, las personas con altas capacidades son genios, genias, todo les resulta fácil. Eso creo que ya arranqué luego desmitificando, pero por si quedaba alguna duda. El talento, esta frase a mí me fascina, no le puse la cita ahí porque no me dio tiempo, pero es de Javier Turón, que es un divulgador español, que es el que nos acerca casi todos los materiales al habla, o sea, a los hispanohablantes, ¿verdad? Dice, el talento que no se cultiva se pierde. Eso quiere decir, yo no es que vine a este mundo con altas capacidades y ya está, ¿verdad? Yo vine a este mundo con altas capacidades y depende de si el mundo me ve y me ayuda, que eso florezca, porque eso se puede marchitar. Eso se puede, el coeficiente intelectual baja. De hecho, es parte del desarrollo humano, la neurodegeneración, por eso tenemos la demencia senil, que es demencia normal, y las demencias que son, ¿verdad?, más clínicas, pero todos nos vamos hacia la demencia. Ahora, algunos envejecen un poco más lúcidos que otros porque se entrenan más cognitivamente, ¿verdad? Bueno, lo mismo, personas con altas capacidades que nunca regaron o que encima que no regaron se les castigó por tener altas capacidades, que eso también sucede, son personas que lastimosamente van disminuyendo ese nivel de capacidad que tienen y eso es también sacarle su luz. No porque no vamos a ver lo que pueden aportar a la sociedad o mirarles como desde un lugar más de producción, sino porque no les estamos permitiendo ser. Ellos tienen que poder ser, ¿verdad? Y en realidad lo que nos importa a los que trabajamos en esto es que sean felices. No es ni siquiera que sean super ciudadanos que vienen a solucionar Paraguay, es que sean felices, porque son parte de una minoría que necesita inclusión, punto, ¿verdad? Eh, y ellas procesan y comprenden el mundo de forma diversa. Les decía lo de la huella, y existe, este es otro capítulo muy grande, pero voy a tratar de resumir. Existe la doble excepcionalidad. Les decía más o menos al comienzo qué pasa si tiene TDAH y autismo al mismo tiempo. Eso se llama doble excepcionalidad. Porque una excepcionalidad es tener altas capacidades y otra que se le suma, que no quiere decir que le está atascando o que es un palo en la rueda, simplemente es otra neurodivergencia nomás, ¿verdad? Es tener algún tipo de desafío o de dificultad o le hubiese cambiado y puesto diferencia diferencia en el aprendizaje, porque lo que hace que o uno sea diferente o tenga un problema en realidad es el nivel de conocimiento y apoyo, ¿verdad? Las personas con TDAH pueden tener muchísimas ventajas si son apoyadas por encima de un cerebro típico. Las personas con autismo, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, pero normalmente no tenemos todavía eso, entonces se convierten en dificultades. O sea, altas capacidades y dificultades en el aprendizaje, en el desarrollo o en el manejo emocional, ¿verdad? Tenemos muchas personas con altas capacidades ITLP, tenemos muchas personas con altas capacidades ansiedad y depresión, muchas personas con altas capacidades con TDAH, autismo, por eso fue lo primero que cité, porque eso es lo que más se diagnostica en concomitancia con altas capacidades, ¿verdad? Y se habla ahora también de triple excepcionalidad, que es cuando me pasa esto y encima soy paraguaya. O sea, encima es muchísimo más difícil para mí acceder a servicios de apoyo y para que yo me pueda desarrollar lo mejor posible, porque acá no se sabe nada, ¿verdad? Entonces estoy medio abandonada en este lugar.
porque yo no elegí nacer en un lugar donde es muy difícil, ¿verdad? Pueden ser limitaciones culturales, pueden ser limitaciones de género, de raza, de aquello que tiene más que ver con lo sociodemográfico probablemente, ¿verdad? Y esos son otras capas de desafío, ¿verdad? Otro mito, las personas con altas capacidades son genios, genios incomprendidos, ¿verdad? Ese ya es el Aishin Yaranganismo en el que no hay que caer porque realmente no es que nadie me entiende y soy súper diferente y nadie nunca me va a entender, ¿verdad? Es válido sentirse así porque realmente el mundo, el ambiente no contribuye, pero lo cierto es que sabemos cuáles son las cosas que hacen que se sientan incomprendidos y que hacen que se sientan que son outsiders, ¿verdad? Que están fuera de. Uno de los más clásicos, aburrimiento crónico. Nada me estimula o algo me estimula 4 meses y después necesito cambiar de interés porque ya sé todo ahora. Entonces ahora quiero otra cosa, ¿verdad? O la persona con perfeccionismo clínico que quizás no aprendió y dijo, ay no, si no me sale enseguida, mejor no, ¿verdad? Ese tipo de trabas son los más típicos. El aburrimiento es muy peligroso en una persona con altas capacidades. Yo me animo a decir que muchas personas con altas capacidades en estas latitudes se convierten en criminales súper talentosos o en políticos súper déspotas porque utilizan su talento para otro lugar, porque no existe una forma de encaminar eso hacia un lugar saludable. No quiere decir que toda la culpa tenga el sistema, pero en definitiva hay un peso muy importante, ¿verdad? Otro problema es las habilidades sociales, eso es todo un capítulo, y la labilidad emocional que ya les decía. Mito, solo fuera de Latinoamérica se habla de altas capacidades, no es cierto. Chile, Perú, Brasil y ahora Paraguay son países de la TAM que producen alto contenido académico, servicio de calidad, activismo responsable. Ya hace unos buenos añitos, 7 más o menos. Ningún perfil cognitivo es igual a otro, ni un CI se ve de la misma forma en dos personas, les decía yo, ¿verdad? Las personas con altas capacidades no son superiores o mejores, no son, y no hay que decirles eso, y no hay que pensar eso, porque no es real, son diferentes, ni bueno ni mal, ¿verdad? Así como la personalidad no es buena ni mala, la inteligencia tampoco es buena ni mala. Lo que importa es qué hacemos con eso. Y finalmente, todas las personas con altas capacidades necesitan apoyo neuropsicológico para desarrollar sus habilidades y talentos. Yo creo que me despido con eso para no alargar más y después les mando las diapositivas para, si quieren saber más, porque después ya vienen las legislaciones y 2 proyectos en Paraguay. Nada. Gracias. Gracias, profe. Gracias, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. A mí me quedó súper claro todo, pero chicos, ¿qué tal? Em, Acuérdense de escribir sus preguntitas acá y también la lista, no se olviden, porque ya está por ser la hora. Eh, Nada, Mau, muchísimas gracias por todo, súper didáctico también y ojalá tuviésemos un espacio mucho más grande, más amplio para seguir hablando de esto y da gusto escucharte porque se nota que te apasiona tanto esto. Gracias, Eh, Nati, por la invitación y a todos por la presencia. Muy completo, profe, súper bueno. Gracias. Nati, yo te mando la presentación para los que quieran seguir leyendo. Dale, genial. Les Dale. reenvío entonces y les subo en la plataforma. Súper. Chao, chao, gracias. Chao, nos vemos, que estés súper bien. Igual. Sí, les voy a pasar el material, no se preocupen, ni bien me envíen. Bueno, ya, bueno, con eso cerramos entonces esta unidad. Gracias por venir, chicos. Les digo, yo le conozco a ella de mi facultad y es una genio. Se nota que ella también tiene altas capacidades, perdón por decir la palabra genio. Pero sí, me encanta que sepan ahora un poquito más, porque como ella dijo, esto es algo que no se suele hablar tanto acá en Paraguay, porque es como que, ah, no, los genios son allá los estadounidenses o los europeos, y acá también tenemos casos, ¿verdad? Entonces, ya, si es que ya pusieron su lista, ya se pueden retirar y nos vamos a ir viendo la siguiente clase, ¿sí? Les voy a alzar una pequeña tareita
en el foro sobre esto, ¿verdad? Como siempre, más opiniones y quiero saber más su parecer sobre esto, ¿sí?